El día de hoy tenemos un Nuevo Testamento compuesto ¿por cuánto? Por 27 libros, escritos en aproximadamente 50 años. El Antiguo Testamento entonces fue escrito en alrededor de 1550 años y esto fue escrito alrededor de 50 años, o sea, en una menor cantidad de tiempo. Fue escrito el Nuevo Testamento probablemente completo en griego. Ese es el idioma del Nuevo Testamento. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, tantos católicos como protestantes, tenemos el mismo número de libros en el Nuevo Testamento, que son 27 libros, inclusive el mismo orden. Entonces, ¿cómo llegó el Nuevo Testamento a nosotros? Lo vamos a dividir en 4 siglos. En el siglo I vamos a ver acerca de la transmisión oral de la escritura de libros y su difusión. Luego vamos a ver el siglo II, cómo estos libros comenzaron a ser citados por los primeros cristianos, por los padres de la iglesia que se llaman. El siglo III, cómo comienza ya a iniciarse un canon del Nuevo Testamento. Y en el siglo IV, cómo ya se formaliza y se establece el canon del Nuevo Testamento. Entonces, siglo I. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, por al menos 20 años no se escribieron libros. No es que a veces tenemos la idea de que quizá mientras Jesucristo estaba predicando había alguien escribiendo el Evangelio de Juan. No, los libros fueron escritos posteriormente a la ascensión de Cristo y aún después de 20 años. Durante esos primeros 20 años, desde la ascensión hasta que se escribió el primer libro, que puede ser Santiago el primer libro que se escribió, o puede ser Primera de Tesalonicenses, ahí está el debate, pasaron más o menos 20 años. Entonces, por ejemplo, en Hechos 17:11, tenemos que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, cuando leemos la Biblia y habla acerca de la Escritura, por ejemplo, en Hechos, tenemos que comprender que está haciendo referencia a nuestro Antiguo Testamento. No es que, por ejemplo, los de Berea estuvieran leyendo las epístolas de Pablo, porque no existían todavía como tal, sino que se les consideraba escritura en ese tiempo al Antiguo Testamento. Como les dije en delante, Jesús era un judío, los apóstoles eran judíos y las primeras comunidades cristianas eran judías, por lo cual su tradición y su Biblia era la Biblia judía. Y había una tradición oral. Entonces yo le cuento una historia a mi hermana Virginia, yo le cuento, por ejemplo, al hermano Gonzalo algo que ocurrió. Le digo, ¿sabéis que mira, había un hombre que era Jesús que murió en una cruz y que al tercer día resucitó? Se lo estoy contando. No había una tradición escrita todavía. La tradición oral era importante porque tanto los apóstoles como los primeros discípulos le enseñaban a través de la palabra hablada a los primeros creyentes las cosas que habían acontecido. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 15:3, Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está hablando que él recibió algo que no era un libro, sino que era esa tradición, esa predicación hablada. Y ahora esa predicación hablada estaba pasando a ser un escrito que se lo estaba entregando a los corintios. Le dice, lo que yo recibí, es decir, las noticias, el evangelio, es lo que yo les entrego, que Cristo murió por nuestros pecados y ahí conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras? Al Antiguo Testamento. Murió conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales decían que el Cristo tenía que padecer. En Juan 21:25, el apóstol dice, ya hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que Jesús hizo que no las tenemos por escrito. Ahora, a Dios se le plació que aquellas cosas no quedaran por escrito y que las que quedaran por escrito fueran las que rigieran nuestra vida de fe y nuestra vida de práctica cristiana. Pero debemos comprender que hay muchas cosas que no quedaron escritas. Hoy muchas veces vemos a gente preguntando, bueno, ¿y qué pasó cuando Jesús tenía 15 años? ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 20? ¿O cómo fue cuando Jesús tenía 6 años? Hay cosas que no nos quedaron por escritas. ¿Que acontecieron? Claro que sí, Jesucristo en algún momento tuvo 18 años, pero no era necesario para nuestra vida de fe que esas cosas quedaran escritas. Una cosa interesante, por ejemplo, en Hechos 20:35,
Pablo dice que debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está citando a Jesús, pero esa palabra, más bienaventurado es dar que recibir, no aparece en ningún evangelio. Pablo está recurriendo a esa tradición oral de lo que Jesús había dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una promesa del Señor Jesucristo que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, que dice, os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Yo recordará todo lo que os he dicho. Entonces, una de las garantías de la inspiración de las cartas, de los libros, de los evangelios, es esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el tiempo se comenzó a dejar plasmado. Por ejemplo, aquí vemos a Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses, que es probablemente la primera epístola que él escribió. Cuando usted ve el Nuevo Testamento y, por ejemplo, sale Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el orden que está dado, tampoco es un orden cronológico de cómo fue generándose esto, sino que también, como vimos en el Antiguo Testamento, es un orden de acuerdo a los temas. Entonces están primero los 4 evangelios, el libro histórico que es Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales y el libro profético que es Apocalipsis. No necesariamente están escritos en orden. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo a la comunidad de Tesalónica? Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Entonces aquí comenzamos a ver cómo los apóstoles comienzan ya a dejar por escrito enseñanza y doctrina que tenían que ser compartidas con la comunidad. Entonces al comienzo ya, imagínense, reciente, estamos en el primer siglo, los escritos de los apóstoles comenzaron a ser leídas por las comunidades cristianas. Aquí vemos en 2 de Pedro, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Cuando se estaba escribiendo la segunda epístola de Pedro, ya había un cierto grupo de cartas de Pablo que andaban circulando en las comunidades cristianas. ¿Y qué dice después? Como también tuercen el resto de la escritura. Entonces aquí Pedro está poniendo a la par los escritos de Pablo con el resto de la escritura. Entonces, en Colosenses 4:18 dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Por ejemplo, la epístola de Romanos no es escrita por la mano de Pablo, sino que Pablo dicta a Tercio lo que Tercio había de escribir. Pero en algún momento Pablo tenía que firmarla, Pablo tenía que poner su nombre para que esa epístola fuera autentificada y uno dijera, sí, esta es una epístola original. A eso se le llaman los autógrafos, los originales. El día de hoy, hermano, no tenemos ninguno de estos originales. No existen. Se perdieron por el tiempo, se habrán desvanecido, no tenemos los originales. Lo que tenemos son copias de copias. ¿Por qué? Porque en el primer siglo comenzó a copiarse. Por ejemplo, le llegaba al hermano Emanuel una epístola que se llama Emanuel, epístola Emanuel. Entonces la Natalia va y la copiaba y se la pasaba para que la leyera la Dominic. Entonces la Dominic tenía la epístola a Emanuel, pero no era la original, era una copia. Entonces así se comenzó a difundir. Copias de copias, copias de copias. Al día de hoy no tenemos ningún autógrafo, ningún original. Pero sí tenemos manuscritos que son copias de copia y tenemos más de 5.000 manuscritos de eso. Ahora, en el siglo I se escriben todos los libros. Todos los libros que usted tiene en el Nuevo Testamento son del siglo I. El siglo II dice citados por los padres de la iglesia. En el siglo II los apóstoles habían fallecido y lo que quedaban ahora eran sus discípulos, los cuales no tomaron como ellos autoridad, sino que lo que hacían era citar a los escritos de los apóstoles como autoridad. Por ejemplo, Policarpo era un discípulo de Juan y Policarpo escribe de su propia puño y letra correspondencia hablándole a las distintas iglesias que aún seguían. Y él para hablarle cita a los apóstoles, cita las cartas, cita. Policarpo le escribe a los filipenses y en una de las cosas que le indica, le escribe solo que, según dicen estas escrituras, enojaos y no pequéis, y que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y esta es una referencia a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, dice la Reina Valera, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Policarpo, Clemente, Ignacio y así un sinfín de padres de la iglesia citaron tanto el Nuevo Testamento que si el día de hoy perdiéramos el Nuevo Testamento, imagínense que desaparece, no lo tenemos más. Tan solo con encontrar esas citas que hicieron estos padres de la iglesia podríamos reconstruir el 90% del Nuevo Testamento. Para que vean lo importante que eran ya en el segundo siglo estos escritos apostólicos y que eran citados y citados y citados. Así igual como era citado el Antiguo Testamento, estaban ya siendo citados estos. Otra cosa importante es Marción. En el año 140 se levanta Marción, que fue considerado hereje, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios injusto, un Dios perverso. En cambio que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios misericordioso y bondadoso. Por lo cual él realizó su propio canon. ¿Y qué hizo en su propio canon? Desechó primeramente todo el Antiguo Testamento por considerarlo muy judío. Dejó solamente el Evangelio de Lucas, quitó los primeros 2 capítulos porque los consideró muy judíos y dejó las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando en el año 140 él arma su propio canon, eso obliga a la iglesia a que reaccionara a esto y decir, a ver, vamos a tener que formar y establecer ya oficialmente cuál es el canon para nuestro Nuevo Testamento. Entonces, uno de los primeros canon que hubo fue el canon muratoriano, en el año ya 170, el cual es la lista más antigua que tenemos conocida acerca de los libros que eran considerados canónicos en el Nuevo Testamento. En el fragmento se citan 4 evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Judas, 2 cartas de Juan y Apocalipsis. ¿Cuáles serían los que faltarían? Hebreos, Santiago, las epístolas de Pedro y una epístola de Juan. Entonces en el siglo II ya comenzamos a ver cómo para los cristianos era autoridad los escritos apostólicos. En el siglo III comienza ya el inicio del canon. Tertuliano, que vivió del año 160 al 220, fue uno de los primeros en reconocer y en hablar acerca del Nuevo Testamento, de ponerle Nuevo Testamento. Orígenes, que vivió del año 185 al 244, fue un padre de la Iglesia Oriental, hizo varios estudios acerca de los textos del Nuevo Testamento y él ya enfatizaba esto, lo dejó por escrito, lo enfatizaba, que los textos del Nuevo Testamento eran inspirados por Dios. Como le decía antes, lo que circulaban eran cartas, libros, no circulaba un Nuevo Testamento como tal. Entonces pasaba que, no sé, en la zona norte de los 27 libros consideraban que 20 libros eran inspirados porque esos eran los que le habían llegado. En cambio, en la zona sur habían otros que tenían 23 que eran distintos. Entonces lo que había que hacer en un momento era ponerse de acuerdo. Porque mientras algunos consideraban unos inspirados y otros no, otra parte de la iglesia consideraba otros inspirados y otros no. Entonces, en el siglo IV ya comenzamos con la formalización del canon. Eusebio, que vivió del 270 al 340 después de Cristo, fue un historiador de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre como historiador? Expone y dice, este es el estado del canon. Y detalla cómo se consideraban los libros en la mitad del siglo IV. 1. Que los evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, más Hebreos, porque aquí no se sabe muy bien quién escribió Hebreos, pero aquí decían que Hebreo habría sido escrito por Pablo. Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis eran aceptados por toda la iglesia. Ahora, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas era aceptada, pero algunos tenían todavía sus diferencias con respecto a esto. Y el tercer grupo son unos que ya la iglesia no consideraba como inspirados. Hechos de Pablo, que de hecho no lo tenemos en nuestro Nuevo Testamento, la Didache y el Pastor de Hermas. Atanasio, en el año 367, en una carta festiva, incluyó una información que tenía por disposición aclarar cuál era el libro inspirado, es decir, zanjar de una vez por todas este tema. En esta carta él especifica los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos. Que nadie le agrega esto y que nada sea quitado. Entonces ya aquí vemos que en el año 367 ya había un consenso de cuáles eran los libros inspirados y nuestros libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento eran considerados como libros canónicos. Y fue ya en el Concilio de Cartago, donde se juntan muchos obispos de distintos lugares, en el año 397, que se le pidió a Jerónimo que traspasara la Biblia del hebreo y del griego a el latín.
Entonces él hace la versión que se llama la Vulgata Latina, con los 27 libros que hoy nosotros tenemos, y ahí virtualmente el problema quedó zanjado. Ya la iglesia reconocía los 27 libros dados por el Señor como inspirados con la autoridad apostólica. Y se decretó que aparte de la escritura en este concilio, nada se debe leer en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Entonces, ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora es importante, hermano, que todos estos tienen relación con los apóstoles. Por ejemplo, Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. Marcos fue escrito por el discípulo de Pedro llamado Marcos. Lucas era discípulo de Pablo. Y Juan, bueno, el apóstol Juan. Hechos es escrito por Lucas. Y en un comienzo, Lucas y Hechos circulaban juntos. Era como un solo gran libro, circulaba juntos. Y luego tenemos las cartas paulinas, las cartas escritas por Pablo. Romanos, tenemos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo. El orden de esto tiene que ver por la extensión. El libro más largo es Romano, y así va decreciendo hasta que el libro más cortito de los que escribió Pablo, la epístola más cortita, es la epístola de Filemón. 1 y 2 de Timoteo más Tito son consideradas las epístolas pastorales, se le llaman así, para que usted sepa. Y luego tenemos las cartas universales, Hebreos, Santiago, que como les decía está en la disputa acerca de que puede que sea el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, que también, como les decía, Juan muy probablemente haya sido el último libro que se escribió del Nuevo Testamento, posterior a Apocalipsis, y Judas. Y para terminar, tenemos el libro profético que es Apocalipsis. Tenemos un Nuevo Testamento de 27 libros, el cual el Señor fue entregando y la iglesia fue reconociéndolo como inspirado para completar ya nuestros 66 libros de la Biblia a través de 1600 años con cerca de 40 autores humanos, escrito en hebreo, en arameo y en griego, un libro que es la palabra del Señor, que habiendo hablado muchas veces Dios antes por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a una sola persona, y esa es la persona de Jesucristo.